¿Me escuché ahora o no? Sí, ahora sí. Ya, ¿en qué estábamos? Justo se cerró. Espero que ahora no pase. Sí, justito. Sí, yo tengo 40 minutos. Ya, entonces voy a tratar de dibujar lo mismo. ¿Cómo estábamos? Estaba la barra, había una fuerza, había un punto M, en otro extremo. Había una distancia que era de 2 metros. Y me decía que la fuerza era de 60 newton y el ángulo 53. Entonces, la fuerza era de 60 newton y el ángulo era acá, ¿verdad? Y ese ángulo valía 53. Y el ángulo, dibujo, no, y 53. Entonces, ya, ¿qué te decía yo? ¿Qué te acuerdas? De lo que estábamos buscando, lo que tenía que hacer era buscar el ángulo que se hacía ahí, ¿no? Con respecto a qué eje. Respecto al, al plano, al eje vertical. O sea, el ángulo está con respecto al eje vertical, al eje Y. ¿Y qué ángulo tienes que considerar tú? El ángulo que salía, que está entre medio Ya con del respecto al eje, horizontal, exacto, con el que se eje. hace así. Ya, Sí. ese mismo. Ahora, ¿por qué ese eje y no el otro? Por, eso es lo que no entiendo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ver, ¿ ya, Por qué ese eje y el otro no? exacto, por eso mismo hice este ejercicio. ¿Te acuerdas que si yo te decía que aplicaba una fuerza acá, qué ángulo tenías que considerar? En el que vimos era Esto va el a rotar. ángulo de rotación, Ya, pero el concepto de torque, ¿qué dice? que es la capacidad que tiene una fuerza para hacer rotar un objeto. Ya, entonces, anda el dibujo de la derecha. Aquí estoy el nuevo. ¿Ya? Ahí hay una fuerza y hay una barra, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y el torque, cuando definimos torque delante, significa que el torque era igual a la fuerza por la distancia por encima del ángulo. ¿Qué ángulo tienes que considerar? El ángulo que hay entre bueno, refiriéndose ¿cierto? A la de derecha, ¿cierto? ¿Sí? El de la derecha. Eh, el ángulo que hay entre el eje vertical y el horizontal, el eje X y el eje Y. Ya, ¿por qué esos dos? Ese ángulo de o esos dos ejes. Eh, debido a es por la dirección en la que está ejerciéndose la fuerza, ¿no? ¿Sí? Sí, más fácil que eso. Fíjate, la distancia en qué eje está. En el eje X y en el eje Y, la barra. La distancia está en el plano horizontal. Ya, en el eje X. Sí, en el eje X. Y la fuerza está en el eje Y. Ujú.
Entonces tú consideras el ángulo que se forma entre el eje X, porque ahí está la distancia, y el eje Y, porque ahí está la fuerza. Ujú, ¿Sí? Porque la barra está horizontal. Entonces claro, hay 90 grados. sí, hay 90. Y ahora vamos al dibujo de la izquierda. La barra, ¿en qué eje está? La barra está también en el eje X, Súper ¿o bien. no? Sí, y el ángulo que te muestro yo, con respecto a qué eje está? Con respecto al eje Y, Exacto, ¿te sirve ese ángulo? claro, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, Sí, sí, me fijé. Es un ángulo de, si No, lo mido así, pero te pregunto, ¿te sirve esos 53 que están con respecto al eje Y? sí, ¿Por qué? ¿o no? No sé por Es qué. que no, eso no, ahí como que me, Mira el dibujo de la derecha. sí, ya. ¿Qué estoy considerando? La distancia que está en el eje X y la fuerza que está en el eje Y. ¿Sí? Ujú. Ya. Ahora, anda al de la izquierda. ¿Qué tienes que considerar? La distancia que está en qué eje. En el eje X. Exacto. Entonces tienes que buscar qué ángulo se forma con respecto al eje X. Porque la barra está en el eje X. Mm, Y el 53 está con respecto a qué eje. claro, al eje Y. Al eje Y. Entonces ese es el que no te sirve ese ángulo porque está en el eje Y. Y la barra está en el eje X. Entonces tienes que buscar qué ángulo está con respecto al eje X. Ah, ya. ¿Entendiste? Sí, ahora sí. Ya, entonces, ¿cómo buscas ese ángulo? ¿Cómo lo busco? Porque ahora es como, bueno, ahora en el de en delante vimos que cuál era la fuerza que se ejercía, Sí, pero pero ahora lo que más me está fácil. pidiendo es que saque el ángulo solamente. O sea, primero tienes, para calcular esto que hay ahí, tienes que calcular qué ángulo hay. Y por propiedad de los ángulos. ¿Te acuerdas de las propiedades de los ángulos? Sí, más o menos. ¿Qué ángulo se forma en total? Ahí que en el dibujo. ¿Qué puede ser? En total, Entre 53 y este pedacito que te falta ahí. ¿Cuánto ángulo hay? Y suma los dos. um, hay un ángulo de como de no, a ver, ¿Sí, de vale? 230 más o menos. Fíjate, ahí te acá. Este es acá, ¿verdad? Eso es lo que tienes que Ajá. calcular. ¿Qué ángulo hay ahí? Eh, un ángulo de 100, no, de 180 no. No sé. 180 es ángulo recto. Sí, ángulo recto. Y aquí tú tienes la mitad del ángulo recto. De 90 también. Exacto, es de 90. Entonces sería el ángulo que te falta, te voy a poner es igual a los 90 menos 53, ¿verdad? Ujú. ¿Entiendes por qué es así? ¿Cómo? ¿Entiendes por qué es así? 90 menos 53. Eh, este 53 no capté Ya, de qué era. de nuevo. Sabemos que tenemos que formar un ángulo en total de cuánto? De 90. 90. Y 90 tiene que ser igual a qué? A 53. ¿Y qué más? A 53 eh, por, ¿o no? Por los... Tienes que llevar a 90 y te falta un pedacito, tienes que sumar los dos. Entre los dos tienes que llegar a 90, entonces sería 53 más el ángulo que te está faltando. Mm, ¿Entiendes?
Sí. Y si le sacas ang, o el ángulo de I, el 53 está sumando, pasa, Restando. restando. Entonces sería 90 menos 53. 30 menos 53, que es 37. 27 grados. Mm, Entonces mira, te voy a explicar aquí en el dibujo para que lo puedas ver. Voy a cambiar voy a poner verde. Inicialmente teníamos ¿cuánto? 53, ¿verdad? ujú, Eso que está acá, que se está pintando en verde. Y tenías que completar el otro espacio que no sabíamos cuánto era, que era este de acá. ¿Verdad? Es otro espacio. ujú. Entonces, en total tú sabías que entre los dos se formaban 90. Sí. Entonces, tienes que, a los 53 que tenías inicialmente, que tenías hablando acá, tienes que sumarle lo que te faltaba del otro lado de arriba. Eso. Y la suma de los dos tenía que darte 90. Y así obtenías todo eso, que sería todo el total. Mm, ¿Entiendes lo que hice? Entonces, ahora, ese ángulo de arriba, ese chiquitito, ¿cuánto vale? Dice que te marqué con la flecha. em, ¿Cuánto vale? Ahora es 90, ¿o no? El puro chiquitito de arriba. No el El, 53, que está arriba el 53. el verde. Ajá. Ah, es un ángulo recto también, ¿o no? No, el puro verde. ¿Cuánto vale? ¿Ya lo calculaste? Ah, 37 entonces. Eso vale 37. Ese pedacito de ahí que está como un cuadrito verde, ¿lo ves? ¿Eh? Ese Sí, sí. pedacito vale 37. Ah, ya. Entonces, esos 37 más los 53 de abajo, ¿forman cuánto en total? Si Eh, sumas 37 con 53, te tiene que dar 90. 90. Entonces, Ajá. ese ángulo chico es el que tienes que considerar en el torque, porque es el que está con respecto al eje X. Mm, Entonces, ¿cómo te va a dar? ¿Cuánto va a valer el torque de eso? Dime los números para reemplazarlo. el- la fuerza que habíamos tenido que sacado Está en el eran dibujo. 60 newton. 60 Exacto. newton 60 por. ¿Qué más? por la distancia que es 2 metros ¿Sí? ¿Y por el seno de cuánto? Para que pusimos ahí, por el ¿verdad? seno de 37, ¿no? Súper bien, sí. De 37. Antes de avanzar, quiero hacer que te quede claro por qué usamos 37 y no 53. Eh, porque por lo que me faltaba para hacer que fuera 90, ¿o no? ¿Sí? Porque, ¿Y por qué usaste ese eje y no el otro? mm, ¿por qué por ese eje y no el otro? Porque ahí, eso el que me está viendo el ángulo que se formaba ¿Con respecto a quién? con respecto al eje X. Exacto. ¿Y por qué el eje X? Mm, ahí me pillo. Que, Entonces quiero asegurar de que estás entendiendo bien. La claro, distancia o sí. la barra, ¿en qué eje está? ¿Eje X o eje Y? La distancia está en el eje X. Claro, porque la barra está en el eje X. Ajá. Por eso tú tienes que considerar
el ángulo del eje X. Ah, claro. Porque tienes que ver en qué eje está la barra. Mm. ¿Ahí sí? Ah, sí. Si Ahora la sí. barra, si la barra hubiese estado en el eje Y, ahí tendrías que haber considerado el ángulo del eje Y. Ah, claro. Entonces, ¿quién te da el eje? Te lo da la barra. Y ese es el que te va a decir qué ángulo usar. Claro. Ya, entonces, ¿cuánto te da 60 por 2 por seno 37? Ahora lo veo. Es 60 por 2 por un seno de 37. Me da 72,21 21, sí, 72.21. ¿Qué cosa? Newton. ¿O no? ¿Ya? ¿Qué te estás pidiendo calcular? Ah, me estaban pidiendo calcular el ángulo. Bien. ¿Qué letra estás calculando en la ecuación? Fíjate. Mm, es que ahí me perdí. Ya, mira, miremos la Como que no ecuación. sé qué poner, si es ángulo, si es el metro, la distancia de Fíjate, mira, dice 72. ¿Qué letra hay al lado del 72? 72 es, Y ahora esa N. Hay una sola letra ahí, claro, la de la T, que es la T. ¿Ya? ujú, ¿Qué significa T? torque. Ajá, ¿y en qué se mide el torque? Se medía en... Ah, no, no me dijo, ¿sí? ¿En qué se medía Sí, el torque, sí? al principio. El primer ejercicio te lo digo. Pero mira, lo podemos deducir. Voy a borrar el dibujo de la... Voy a borrar el dibujo de la vela. Y voy a anotar la cuestión de torque. Dijimos que torque es igual a S por está por distancia, por el seno del ángulo, ¿verdad? Ujú. Entonces, la F, la fuerza que tenía. En Newton. Dijimos que esta tiene medida en metros. Ya, la V de distancia. Esta V. ¿En qué se mide? La distancia, ¿en qué se mide? La distancia era en metro. Exactamente. Entonces, ¿qué unidades de medida tienes? Tienes la F que se mide en newton o en m y Ajá, la D, la distancia que se mide en metros. ajá. Entonces, en conclusión, si te quiero calcular la unidad de medida del torque, tienes que considerar los dos factores que estás multiplicando. Y la unidad de medida de esos dos factores, que sería la fuerza que se mide En Newton y en que newton el otro la distancia que es por metro. en metros. Entonces la unidad de medida de la T, ¿cuánto es? Es Newton por metro. Newton por metro. ¿Entiendes cómo se ve? ¿Lo vi? ¿Cómo se vio? Lo sacó por por la fórmula del principio. Sí, exacto, exacto. Sí. Y lo que hice fue fijarme en qué unidad de medida está cada letra. Ah, claro. La F está medida en N, en Newton, y la D está medida ¿en qué? En metros. En metros. Entonces, al final, Sí. Es entonces, que eso pasa ¿cómo? de repente que
cuando uno termina el ejercicio, así como que quedó, ¿era en Newton o era en...? Sí, pues por eso es Por buen eso como, ejercicio, es bueno ver la unidad de medida de las fórmulas, de las letras que están claro. en las fórmulas. Mm, Porque tú las juntas, por ejemplo aquí, sabes que la F está medida en M, ¿verdad? Y que la D está medida en M, en metros. Entonces ya sabes cuáles son las dos unidades que tienes que poner, pues, Newton y metros. claro. Entonces, ¿el torque en qué va a estar? 72, ¿qué? 72 Newton por metro. Newton por metro. Y ahí está la unidad de medida. Mm, ahí está. Eso era. Exacto. ¿Y alguna duda de torque en general? A ver, en general, no, yo diría que era más eso. A mí igual siempre me complica eso, lo que vimos al final. ¿Por qué? Porque cuando yo daba el resultado, por ejemplo, de algún ejercicio en alguna prueba, me daba esa cuestión. Me pasaba eso de que no sabía qué ponerle al lado, si fuera lo que fuera, el ejercicio que fuera Y te das en- cuenta, ¿o no? claro, por eso, sí, eso descuentan. Entonces, como que no me acordaba cuál era y cuál era. Y ahí uno ve que la respuesta está ahí mismo, en el principio, en la fórmula que uno ocupa. Todo está en las fórmulas. Lo bueno de esta Sí, materia es que hay una sola, que es sí, esa. No hay otra. Entonces, hagamos un sí, eso es lo repaso. bueno. Porque, mira, pensaba ver el tiro de equilibrio, pero puede ser que te enrede. Espero que proceses bien esto y de ahí pasamos a equilibrio la próxima clase, porque queda una clase antes de la prueba. Sí. Entonces así no te saturo con tanta materia. Entonces practica bien esto. Sí, Entonces por eso, hagamos un repaso de todo lo que hicimos hoy día. ok. Conceptualmente, voy a borrar todo. Creo que tú igual puedes intervenir la pizarra. Puedes tratar, mira, ves arriba que hay una cosa que dice texto, dibujar, estampar, ¿no ves? Una Que barra sea los negra. lápiz, Sí, ¿ya? fíjate si lo puedes usar y rayar la pizarra. A ver, voy a ver. No, no sé. No, no, No te dejas usar. no, es que yo lo estoy ocupando por teléfono. Ah, por eso puede Sí, ser. sí, eso Ah, es. ya. Entonces, a ver, anda diciéndome tú. ¿Qué cosas vimos Ah, hoy? Ay, ¿qué hiciste una ah, línea, no? Marco, sí, Sí, ahí ahí hice una marco. línea. Ya, resúmeme la clase de hoy. Ah, pero, ¿cómo lo ¿Tú voy qué, escribiendo? qué aprendiste? Pero escribiendo no creo porque en la pantalla es súper chiquitito, entonces. Sí. Mire. Ya, yo voy a ir escribiendo. Resúmelo tú. Sí, Yo estoy con bueno, el computador. a lo que entendí, bueno, teóricamente lo que es el torque, Ya, que es ¿qué es? la capacidad que tiene la Ya. fuerza, Espera, voy a ir escribiendo lo que tú me dices. Capacidad que tiene la fuerza. ¿Ya? eh, para hacer rotar cualquier objeto. La rotar cualquier objeto. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Cómo entiendes eso? Eh, es básicamente lo que estábamos viendo nosotros, que cuando nosotros ejercimos la fuerza por sobre ese objeto, sucede que no solamente se mueve, sino que cambia el ay, ¿cómo lo explico? La posición no es la misma al estado actual, es como trasladar un objeto, ¿Ya? y a través de las fórmulas que nosotros estamos viendo aquí ahora, sabemos qué es la fuerza que se ejerce en él al moverlo, qué es cuál era la distancia entre ese punto de apoyo que tenía el objeto ¿Ya? y el punto donde comienza a ejercerse
la fuerza. Eso es lo que entendí yo. Sí, bien, bien, súper. A ver, te voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que hay un objeto ahí. Y vamos a aplicar una fuerza para acá Ujú. y otra fuerza para acá. En el mismo eje. ¿Este objeto rota o no rota? Voy a poner fuerza 1 para acá y fuerza 1. Si es que Están en el mismo rota o no, plano. Sí, la pregunta es ¿rota o no rota? no va a rotar ¿Por qué no? porque se está ejerciendo del mismo plano, del mismo lado se están ejerciendo las mismas fuerzas, tanto de derecha como de izquierda, entonces no se va a Ya. mover. Es decir, o sea, siempre y cuando el valor sea igual, este 1, si vale lo mismo que este 2, esto no rota, Claro. ¿verdad? Porque uno es positivo y el otro negativo. Entonces la fuerza Ujú. total va a ser 0 newton. Ahí, Claro. ¿hay torque o no hay torque? No hay torque porque está en reposo. Exacto, no hay torque. Súper bien. Ahora voy a ponerte, por ejemplo. Ok. Ya. Ahora voy a hacerlo a la izquierda. Y tengo una fuerza ahí. Y la otra ahí. Ahora sí, ¿Por qué ahora sí? sí rotaría, porque si bien están en diferentes lados, ahora están en otra posición distinta del objeto. Ujú. Entonces, al empujar los dos al mismo tiempo, va a hacer que gire. Ya. Pero aquí, ojo, y aquí la fuerza neta también es cero. Es que vale lo mismo, porque uno va a la derecha y otro a la izquierda. Ah, ya, Pero sí va a rotar. claro. Y, no sé, imaginémonos que esto va a rotar así. ¿Verdad? Ujú. Hay torque o no hay torque. Sí, hay torque. Ya, entonces, ¿cuándo hay torque? ¿Qué condición se tiene que cumplir para que exista torque? Eh, que sean en los lados distintos del objeto. Pero es más Porque si simple lo que apoyan eso. Sí, está ¿Cómo? bien, pero es más simple. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que exista torque? Ejercer la fuerza en el ¿Y objeto. y esa fuerza qué tiene que hacer? Mm, Generar movimiento. ¿Y qué tipo de movimiento? ¿De línea recta o movimiento rotacional? Movimiento rotacional. Exacto. Entonces, para que se ejerza torque, sí o sí tiene que haber un movimiento rotatorio. Ah, ya. A eso quería llegar. Ah, claro. Sí, sí, ahora entiendo. ¿Sí? Ese es el Ujú. Sí, concepto fundamental del torque. ya. Ya. Entonces, ¿cuál es la ecuación? De torque es la fuerza ¿Ya? por la distancia por ¿Ya? el seno del ángulo. Bien. ¿Y ese ángulo con respecto a qué va? Eh, con respecto al en este objeto que sale aquí en la pantalla es con respecto al eje X. Ajá. Entonces sería el ángulo tiene que tener relación entre la fuerza que tú aplicaste y la distancia a la cual se aplicó esa fuerza. Tienes, como tú dices, tiene que ver en relación al eje X porque la fuerza y la distancia van en relación al eje X. ¿Me entiendes? Ujú. Súper, súper. ¿Alguna otra duda de lo que has compartido? Eh, no, no creo que no. Ya. Ya, entonces, Voy a, dime. ¿sí? No, es que iba a buscar esa guía que estábamos haciendo.
para que me Estaba en sirva como la, repaso. creo que hay una carpeta que se llama prueba 3, creo que así se llama la carpeta, y ahí está. Ya, ok. Sí, Esa ahí y voy a buscarla. la otra guía de equilibrio, ¿sí? Que es lo que vamos a ver la próxima clase. Ok. ¿Ya? Ujú. Ya, bacán. Que te vaya súper, súper bien. Igual, Entonces, la muchas gracias. próxima clase a las 5, ya, no te jueves. Ok, a las 5. Ya, vale. Que estés bien. Igual. Chao.